La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. La pregunta es, ¿por qué dos funcionarios señalados por el Departamento de Justicia y el Departamento del Estado de los Estados Unidos hay vínculos suficientes, hay indicios suficientes para plantear de que han pactado y han sido parte de pactos y entendimientos con esos grupos pandilleriles contra los cuales supuestamente hay una guerra? A esos no los tocan y están dentro del gobierno. Entonces el punto es, en derechos humanos, si yo he cometido un delito, si yo he cometido una falta, si yo he cometido algo que deba de corregirse, tengo que ser castigada en función, en proporción del daño que he cometido. Si soy acusada de cometer una falta, de cometer un delito, tienen que probarme de que yo no soy inocente. No me toca a mí probar que soy inocente. Es un sistema que debe de garantizar la presunción de mi inocencia y probar de que yo soy culpable de lo que se me señala. Y si se prueba de que yo soy culpable de lo que se me señala, ese sistema me da un castigo proporcional al daño que yo he causado, proporcional a la falta que se ha probado, al delito que se ha probado que yo he cometido. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta hay que hacerla de otra manera, Francisco. Los derechos humanos, según muchas personas y lo que le conviene al gobierno difundir, defienden pandilleros. La gran pregunta es, si a mi hijo, si a mi hija la acusan de ser pandillera y no lo es, ¿recurro a los derechos humanos? Indiscutiblemente sí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el policía no le importa si es inocente mi hijo o mi hija. Me doy cuenta que el juez no le importa si es inocente o culpable mi hijo. Lo que quieren es un sistema que criminaliza a cualquiera que caiga en ese mundo de simplemente ser acusado sin ningún juicio justo, sin respeto al debido proceso, sin respeto a la presunción de mi inocencia, y me cae todo un aparato que no es independiente, que responde a esa narrativa fundamental. Ahí me acuerdo de los derechos humanos, ahí dejo de repetir un discurso, porque hasta ahí me doy cuenta que quienes trabajan por derechos humanos serán los únicos que me escucharán y serán los únicos que, a pesar de todos esos señalamientos y el riesgo que asumen por defender a mi hijo y a mi hija, lo van a hacer, porque es su trabajo y porque están comprometidos con ello. Entonces, es igual con el tema del famoso régimen de excepción permanente de garantías constitucionales. Estamos en este país. Estamos a punto de cumplir un año. De excepción no tiene nada. Dígame qué tiene de excepcional un régimen que ya va a cumplir un año. No le cambiamos el nombre. El problema es que cuando usted le pregunta a las personas en las encuestas, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo del régimen de excepción? Y la gente, siguiendo el discurso, considerándose segura, porque hay policías y militares, bueno, más militares que policías en las calles, se siente segura y dice sí, yo apoyo el régimen de excepción. Pero cuando usted empieza a preguntar, ¿usted está de acuerdo de que detengan una persona durante 2 semanas sin que pueda ver a su abogado o a una abogada que escoja a él, no que le ponga el gobierno? Y las personas empiezan a decir no. En un 60% yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo de que vaya a prisión una persona acusada de pandillero porque los policías que lo capturaron dan testimonio de eso? No, no estoy de acuerdo. Un 80%. Entonces depende cómo hace la pregunta muchas veces. Y la pregunta puede estar orientada a una respuesta que yo quiera. Por eso la formulo. La pregunta tiene que ser mucho más atinada a que las personas entiendan que dentro de lo que se llama el régimen de excepción se están cometiendo graves arbitrariedades, y si yo estoy de acuerdo con esas arbitrariedades, con esas injusticias, con esas violaciones a derechos humanos, o simplemente sigo la narrativa, sigo el discurso de que gracias al régimen de excepción yo puedo ahorita andar en comunidades donde antes era prohibido que yo estuviera, que gracias al régimen de excepción ahora yo puedo ir al centro sin enfrentar en el centro de la ciudad un problema de presencia de pandillas. Imagínese, un régimen de excepcionalidad, la máxima acción que permite la Constitución de la República durante un mes y poder prorrogarse únicamente durante un mes más.
ya tendremos un año de tenerla y ha servido para limpiar, entre comillas, el centro de la ciudad. Las personas tienen que reflexionar. Entonces, para que la ciudad pudiera ser turística, era necesario un año de régimen de excepción y luego reflexionar. Hay una guerra contra pandillas, pero también ha habido pacto, ha habido entendimientos de acuerdo a investigaciones, por ejemplo, del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que nos señalan que incluso funcionarios de gobierno, de este gobierno, han pactado y han tenido acuerdos con estos grupos. ¿Cómo tengo una guerra con alguien con quien pacto incluso el número de homicidios y con quien pacto que sus familiares y sus grupos y sus miembros voten por mi partido para alcanzar la mayoría de la Asamblea Legislativa? Eso es lo que las personas tienen que pensar y dejar de escuchar un bombardeo permanente de propaganda que no es difusión, que no es promoción de logros gubernamentales o de programas y políticas gubernamentales, sino que es propaganda, en donde nos explotan nuestras sensaciones, nos sentimos inseguros. Por supuesto que las pandillas han causado grave daño a este país y a muchas personas. Yo he trabajado con familiares que son víctimas, que han sido víctimas de pandillas durante años. No me tienen que convencer a mí de que las pandillas han causado grave daño a este país. Estuve en el gobierno anterior señalando al gobierno anterior que había que reconocer ese fenómeno y hacer una ley precisamente para proteger a víctimas de pandillas en desplazamiento interno. Y se logró. Entonces, sobre esa base, la pregunta es, ¿cómo es posible que con esos que la propaganda me dice y que yo sé que es cierto, me han asesinado a mi hija, me han matado, me han obligado a desplazarme, con esos este gobierno, de acuerdo a estas informaciones y a estas investigaciones, han pactado para que ellos y sus familias voten para tener una mayoría asamblea legislativa? Con ellos no puede haber una guerra, porque lo que hubo fue un pacto y lo que hubo son convenios, y en donde los derechos humanos de la población simplemente no les importa, más que explotarnos en nuestra sensación y necesidad de seguridad. Por eso creo que debemos de dejar de hablar de régimen de excepción, porque después de un año no tiene nada de excepcional, pero sí tiene objetivos muy claros, y es controlar en base al miedo a la población. Muchos periodistas de repente me dicen, prácticamente debo de autocensurarme, porque ahora sé que si me capturan voy a pasar 6 meses, 9 meses, 1 año en la cárcel, y a nadie le va a importar si soy inocente o no. Sindicalistas protestando porque no les pagan 2 meses, 3 meses de salario, terminan en la cárcel y terminan despedidos a pesar de tener fuero sindical. Un caso reciente en la alcaldía de Zaragoza, que el alcalde ya está desmintiendo que tenga responsabilidad de la detención de uno de sus empleados, pero en la medida que uno va conociendo más el caso, se da cuenta que ese alcalde está siendo señalado, hay un proceso levantado por sus empleados por violencia contra la mujer, y en función de un empleado municipal que le plantea de que no está de acuerdo con su gestión, termina preso a partir de un señalamiento anónimo, aparentemente de otro empleado de la alcaldía, y a partir de esa situación nos damos cuenta que levantar la voz y decirle a un funcionario de este gobierno o aliado a este gobierno de que está haciendo las cosas mal, puede implicarle, dentro del régimen de excepción, la prisión de por lo menos 1 año a cualquiera. Eso es gobernar en base al miedo.